Bueno, vamos a dar unos minutitos más y ya vamos a arrancar la clase. De último, si aparece alguien más que se le espera, lo admito y... Bueno. ¿Se escucha bien, chicos? Ahí están poniendo... Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. Perfecto. Joseph entonces tiene un problema con el parlante. O el auricular. Bueno, chicos, la clase de hoy es básicamente que hablemos un poquito de estudio de mercado, que es algo que por ahí desde lo que es la ingeniería química no estamos muy habituados a ver, porque digamos, no es el 100% incumbencia de la ingeniería química, pero sí es un... Hola, Moni, ¿cómo andás? No había leído su mensaje, re mal yo. Que no es muy de incumbencia del ingeniero químico en lo que es la práctica profesional, pero que es muy importante a la hora de hacer un diseño de un proyecto de una planta productiva. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo les voy a compartir una pequeña presentación que hice. No uso nunca el Zoom yo, así que vamos a ver cómo sale. Porfa, ahí los voy a molestar para que me digan cuando se vea la pantalla. Alguien, porfa, que me avise. Se ve de un correo. Exacto. Dale. Bien, está viendo los correos de trabajo. Perfecto, porque yo vengo del laburo, ¿no? Bueno, no me desplace porque trabajo desde casa a veces. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a ver ahora es un poquito el estudio de mercado. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se lleven una noción de qué se trata un estudio de mercado. No van a ser especialistas en estudio de mercado, esto está claro. Pero que sí entiendan y le den sentido al motivo por el cual se realiza un estudio de mercado en una organización. Tengo dos alumnos más, ahí los voy a terminar de admitir. Entonces, bueno, básicamente la pregunta principal que nos tenemos que hacer es ¿para qué se realiza un estudio de mercado? Nosotros tenemos una razón genérica para realizarlo y después le podemos empezar a dar sentidos cada vez más específicos a medida que vayamos desarrollando distintas actividades económicas. Pero básicamente lo que queremos ver es la viabilidad comercial de una actividad económica. ¿Qué quiere decir viabilidad comercial? Y que el negocio sea factible en términos comerciales. No tanto acá nos vamos a enfocar en la parte productiva, que es nuestra expertise, en la parte técnica productiva, sino en cómo insertar nuestro producto en el mercado. O sea que en términos prácticos, si lo queremos llevar a preguntas más específicas que queremos resolver es, ¿quiero ampliar mi volumen de venta? Es decir, quiero ampliar mi cantidad vendida. Quiero incrementar la utilidad que otorga mi producto. Quiero mejorar el posicionamiento de una marca, no necesariamente impactar en los volúmenes o en la utilidad, pero que el posicionamiento sea mejor. Quiero insertar un nuevo producto, es decir, independientemente de que mi empresa ya esté funcionando, capaz que desarrolle un nuevo producto y lo quiero insertar, o bien, como el caso de los proyectos que desarrollamos en la Carta de Integración 5, es un nuevo producto desarrollado que puede ya existir en el mercado, pero para nosotros es nuevo. Y ahí es donde viene la importancia del objetivo. El objetivo del estudio de mercado es el paso fundamental. A partir de él se va a devenir todo el documento. Y lo más importante de todo esto, dado que no es el objetivo que ustedes sean especialistas en estudio de mercado, es que tengan en claro para qué lo hacen. ¿Está bien? Porque todo lo que esté adentro de ese documento tiene que estar alineado a ese para qué. Vamos a ver un poquito lo que es el contenido de estudio de mercado, que en este caso está bastante alineado a lo que se plantea en el contenido de la cátedra, en el programa de la cátedra. Siempre partimos de cuál es el objetivo por el cual estamos realizando el estudio de mercado. Ya vamos a ver que para el caso particular de sus proyectos, casi todos van a compartir el mismo objetivo porque es el enfoque que se le da en Integración 5. Pasamos a hacer una caracterización de nuestro producto. No necesariamente se respeta este orden, pero es el que por ahí yo digo es el más usual en razonamiento lógico. Caracterizamos nuestro producto. Ya vamos a ver cada uno de estos que quieren decir. Hacemos un análisis evolutivo del mercado en donde voy a insertar mi producto. Puede ser acá o puede ser afuera.
Hacemos un análisis de los principales competidores, es la gente con la cual yo voy a competir para vender mi producto. También hacemos un análisis de mercado de materias primas, porque independientemente de yo poder comercializar lo que vendo, debo poder... Verónica, si levantaste la mano. Profe, disculpe, hay gente en la sala de espera, dice si lo puede aceptar, por favor. Sí, yo ahí ya acabo de, recién mientras hablaba, acepté a más gente. Tenemos 70. Tenía 5 en la sala de espera y yo los acepté todos. Deberían volver a aparecerme si hubiese más. ¿Ustedes pueden ver si hay gente en la sala de espera? No. No, ellos nos avisan por el grupo de WhatsApp. Ah, listo, sí, los que estaban ya los acabo de aceptar. El análisis de mercado de materias primas, porque también es algo que yo tengo que comprar para poder darle factibilidad a mi proceso productivo. Sin materias primas yo no produzco. Después de esto, empiezo a pensar cuál va a ser mi estrategia de inserción. En la práctica ustedes van a comenzar a producir un producto que si no se vende, no van a tener ganancia económica y por ende el proyecto se desmorona. Y para poder vender, no sería lógico que nosotros planteemos que desde el primer mes de funcionamiento de la planta estemos al máximo de la capacidad, por ejemplo, que son errores que generalmente uno tiende a cometer, o pensar de que el precio de venta se alcanzó, el precio de venta esperado se alcanzó desde el primer mes. Entonces, no es necesario que ustedes sean expertos en proyecciones de precios o en volúmenes, pero simplemente saber que mi estrategia va a ser empezar con poco volumen y poco precio y después lo voy incrementando. Bueno, eso se verá reflejado después en el económico financiero, pero también se ve reflejado en cómo diseño mi proceso productivo. Ya lo vamos a ver. Y cerramos definiendo el volumen estimado de venta mensual una vez que hayamos alcanzado el estado estacionario de la operación y el precio de comercialización. Esos son principalmente los dos outputs macro que tiene el estudio de mercado. En particular, el que van a tener que desarrollar en integración 5. Vamos con el objetivo, que es la parte que yo mencionaba un poco como la más importante. En el caso de ustedes, lo que tienen que lograr es insertar un producto, ya sea que no existe en el mercado o que ya exista. Ustedes van a estar insertando un nuevo producto que tiene una marca determinada, que es la que desarrolle su empresa. Con lo cual, ustedes lo que tienen que lograr a través de ese producto es rentabilidad y sustentabilidad. Así que de rentabilidad, volumen y que se sostenga en el tiempo. Entonces, a través de eso se empiezan a determinar estrategias de inserción, que es la que también tienen como objetivo buscar en el estudio de mercado, que es, me voy a diferenciar porque soy un producto con calidad, me voy a diferenciar porque soy un producto que tiene un precio de venta que está por debajo del de los competidores. Voy a empezar con un volumen incremental, es decir, voy a empezar de menos a más. Todo eso termina impactando, ya vamos a ver, en un montón de documentos posteriores que tiene la tesis. En la instancia de caracterización del producto es muy importante, hay muchísimas formas de caracterizar el producto. Yo les tiro acá algunas de las ideas fuerza que son más importantes a la hora del desarrollo del proyecto. Primero y fundamental es saber si el producto ya existe en el mercado o no. Un poco cuando eligen el tema ya lo empiezan a demarcar eso, pero cuando nos adentramos en el estudio específico de cómo se comporta el mercado es muy importante. ¿Por qué? Si un producto que ya existe, muy probablemente tendamos a tener cifras o datos referidos a él. Si un producto que cuenta con sustitutos, por ejemplo, no existe per se, pero que sí tiene otros productos que se comportan de manera similar, el estudio de mercado lo puedo enfocar basado en los sustitutos y así hacer proyecciones. Por ejemplo, quiero abarcar o cubrir determinado porcentaje de mercado de los bienes sustitutos que tiene. Ahora, si no hay nada, tenemos que empezar a hacer estimaciones. Como por ejemplo, sé que se podría aplicar en este mercado que consume para producir esta otra cosa, por ejemplo, un colorante. Bueno, yo voy a hacer colorantes que hoy no existen, porque son totalmente distintos, y se usan en proporciones distintas a otros colorantes, y lo voy a enfocar al mercado de la heladería. Bueno, pues entonces el estudio de mercado que ustedes hagan va a tener como fuerza motriz a la venta de helado y al consumo de colorantes en la industria de la heladería.
pero no van a poder haber visto nada sobre el colorante que están desarrollando, ¿sí? Porque no existe en el mercado. Entonces tienen que buscar la forma de, a través de la caracterización del producto y de saber si existe o no, poder comenzar a hacer estimaciones o buscar información por analogía. Si el producto ya existe, va a ser muchísimo más simple, lo van a poder hacer quizás de forma directa. Por otro lado, también es saber si el producto que yo tengo es un commodity o una especialidad. Esta es otra de las ideas interesantes que es importante que ustedes tengan presente. Un commodity, ustedes saben que es un producto tipo los granos de soja, tienen un precio de mercado, se rige 100% por la oferta y la demanda, no se busca calidad, se busca precio, porque la calidad es casi estándar en todo el mercado, el cliente tiene mucha capacidad para medir calidad. Entonces, el pasa o no pasa es mucho más simple. En cambio, cuando nos vamos a una especialidad, ya no necesariamente estamos hablando de un precio definido por oferta y demanda, porque capaz que es un caso puntual el que lo necesita. Y hay veces en lo que la característica de calidad no es tan simple de definir o medir por parte del cliente. Entonces, hay estrategias, por ejemplo, de cómo va a ser mi producto o ficha técnica de calidad, pero también del precio de mi producto, de las cuales yo me puedo alimentar caracterizándolo. Después vamos a la parte de analizar de forma evolutiva el mercado. Yo tengo que saber hoy cómo está el mercado, cómo viene siendo y cómo proyecto que va a ser. ¿Sí? Porque es el mercado en el cual yo me voy a insertar. Vamos a hacer un ejemplo muy sonso, pero si venimos de que hoy estamos en una baja del mercado, considerar el estado actual del mercado, sabiendo que probablemente luego haya una suba, puede hacer que yo haya dimensionado un proyecto completo en volúmenes que no son reales y me quede chico o me quede muy grande. Entonces, conocer cómo viene siendo y cómo va a ser el mercado es muy importante para el dimensionamiento de la planta que ustedes van a diseñar, como primera medida, como más importante. Entonces, en el análisis ustedes van a tener que incorporar tanto aspectos globales, por global acá yo me refiero a la venta a nivel global del mundo, y local en Argentina, de distribuciones de consumo, por ejemplo, en qué continente se consume su producto, dentro de Argentina en qué provincias, cuáles son los principales productores que van a ser sus competidores, cuál es la evolución en términos de volumen y de precio del mercado hasta el día de la fecha y qué se proyecta. Generalmente hay mucha información al respecto de muchos productos. Hay veces que uno dice, este hidrocarburo. Cuando uno se empieza a buscar, encuentra mucha información. ¿Qué legislación vigente aplica? Puede haber legislación que va desde lo arancelario hasta legislaciones de mercado. Por ejemplo, especificaciones. En Europa no se pide lo mismo para determinados productos alimenticios que en China, por ejemplo. Entonces es importante conocer la legislación vigente. Ese análisis me dice, y yo voy a vender al mercado asiático porque es menos exigente, por ejemplo. Y después viene dentro de Argentina cómo es el circuito de importaciones y exportaciones, si se produce en Argentina o no, y si no se produce, si se compra de afuera. Y después vamos a la parte de análisis fiscal, que es la parte impositiva del producto, del lugar a donde se apunta a vender. Todo esto me permite enfocarme en hacia dónde voy a dirigir mi mercado. Es decir, voy a vender en Argentina, voy a vender en Sudamérica, en Europa, en todo el mundo. Esta exploración define a dónde puedo vender y en qué volumen o cantidad y a qué precio. Los competidores existentes, es muy importante conocerlos. ¿Por qué? Acá venimos con la parte del benchmark, compararnos con la competencia. Comparar con la competencia como estrategia de negocio es muy importante porque generalmente nos dice hacia dónde está yendo. Supónganse, en el mundo existen 10 plantas productivas. Generalmente las plantas productivas existentes hasta ahora son todas de 10 kilotoneladas por mes. Y existen plantas proyectadas de instalar de 100 kilotoneladas por mes. Y bueno, esto me está indicando algo. Me está indicando que la competencia se está expandiendo, porque está poniendo plantas cada vez más grandes, por ejemplo. Me está indicando también que el mercado se está expandiendo. Entonces, las plantas productivas existentes y sus capacidades, y a veces también el conocimiento, que lo hay en muchos productos, de las plantas proyectadas y sus capacidades, nos dice muchas cosas. Primero,
le va a dar ya de primera atino más o menos cuánto debería ser la capacidad de la planta que ustedes instalen, porque si todo el mundo instala planta de 10 toneladas mensuales, y si ustedes se largan a hacer una de 200, algo les está diciendo. Y por el otro lado también es cómo es la tendencia global en términos de la competencia, porque generalmente uno tiene que, cuando benchmarkea con el competidor, es no solo ver dónde está ahora, sino hacia dónde está yendo, porque todo el esfuerzo que yo haga de acá en adelante tiene que ir en competencia con el que haga de acá en adelante el competidor, no con cómo está ahora, si no me quedo atrás. Si bien en este documento no es objetivo analizar factibilidad técnica o tecnologías aplicadas, sí ya al haber hecho benchmark con los competidores se puede saber si tiene determinada tecnología productiva, porque puede implicar calidades distintas de producto. Y el formato de comercialización, esto es re importante, porque hay veces en los que hicimos un estudio de mercado, llegamos a la memoria descriptiva y todavía no definimos cómo va a ser el packaging con el cual yo voy a vender el producto. Y nada mejor que saber cómo lo vende la competencia. Porque yo no me voy a poner a inventar la pólvora. Voy a buscar el packaging que se utiliza en el mercado. Salvo que ustedes me digan, estoy haciendo un producto innovador que no existe en el mercado. Entonces, saber qué formato de comercialización tiene el producto impacta directamente en el proceso productivo que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque una máquina de envasado, primero que ustedes no la van a tener que diseñar claramente porque es una máquina más bien mecánica, pero en costo de inversión es bastante elevado. Generalmente los empaques primarios y secundarios tienen un costo de inversión bastante elevado. Y esto también les va a dar la característica de calidad a la cual ustedes aspiran. Las características de calidad generalmente dicen mucho sobre el proceso productivo que ustedes tienen. Va a marcar concentraciones en procesos de destilación o separación, va a marcar la eliminación de contaminantes, va a impactar mucho en el proceso productivo, con lo cual es muy importante que ustedes al hacer el análisis de la competencia puedan saber con qué características de calidad tienen que salir al mercado. ¿Hace falta que esto sea de un nivel de especificidad extremo? No. Lo importante de todo esto es que ustedes sepan priorizar qué es lo que más les impacta. Yo lo que les estoy planteando ahora es el panorama general de todas las cosas en cada uno de estos ejes que pueden impactar en su diseño de proceso productivo y en su desarrollo del negocio. En cuanto a lo que es el mercado de materias primas, que obviamente, ¿qué pasa? Estamos haciendo un análisis de mercado casi análogo al mercado del producto. Tengo que saber quién lo produce, a dónde se encuentra, a dónde lo voy a tener que comprar. El objetivo de esto, ¿qué es? Evaluar la factibilidad de abasto, es decir, o de abastecimiento, es decir, que me lo puedan proveer, conocer los costos de provisión y desarrollar una estrategia de provisión, porque hay veces que, y bueno, voy a tener que tener un monoproveedor, o tener no quiero importar porque me es muy caro y voy a tener un monoproveedor local. Ese tipo de estrategias en términos macro con las materias primas es muy importante desarrollar porque también, primero, pueden impactar en gran medida en lo que es la calidad de lo que les ingresa al proceso productivo. Pueden ustedes resignar calidad por precio, por ejemplo. Y les hago un ejemplo rápido. Pueden ustedes estar comprando una materia prima con las opciones de que sea grado alimenticio o que no sea grado alimenticio. Hay veces que se da esa opción. Y si no es grado alimenticio, tiene un costo. Si es grado alimenticio, tiene otro costo. Ahora, hay veces en el que el hecho de que una materia prima no sea grado alimenticio les incorpora a ustedes una operación unitaria que es un costo productivo, pero hay veces que lo vale. Es preferible que no sea grado alimenticio yo procesarla para transformarla, pero ahorrar costos. Entonces, ese tipo de pensamientos la idea es que se desarrollen aquí. Después vamos a la parte de la estrategia de inserción del producto. De vuelta, acá no esperamos que sea en un departamento de marketing funcionando adentro de una organización, pero sí que el razonamiento de la estrategia, ustedes lo pueden asociar todo el tiempo en cómo a ustedes les impacta en el resto del desarrollo del proyecto. Está buena la aclaración de la Moni. Como bien acá le dice Mónica, cuando ustedes hacen una definición, la tienen que dejar aclarar en el documento, porque eso le da trazabilidad al profe al profe tutor que los está ayudando en el proyecto, que los corrige,
de saber qué es lo que se viene para adelante. Es decir, ustedes definen, no voy a hacer grado alimenticio, yo ya sé que en la memoria descriptiva, como ustedes, vamos a hacer un caso particular, tienen que hacer un producto alimenticio, yo ya lo tengo en cuenta cuando corrijo la memoria descriptiva y los ayudo a que no se pase. Y para nosotros es una trazabilidad muy grande. Todo esto que yo les estoy mencionando, la idea es que cuando ustedes toman esas decisiones, además de que las fundamentan, las dejen aclaradas en el documento. No sé, Moni, si esa era si pude aclarar lo que quisiste expresar. Bueno, genial. ¿Cómo insertamos el producto en el mercado? Yo les digo, chicos, si ustedes a mí, profesor tutor, me dicen que desde el primer mes ustedes están utilizando la capacidad productiva completa de la planta, queda bochado totalmente el proyecto. O sea, es inviable, no existe, porque cuando yo inserto algo en el mercado, algún atractivo especial le tengo que dar al cliente para que quiera comprar mi producto, porque ¿por qué va a comprar el mío y no el de la competencia? Paréntesis, esto lo estamos hablando para casos en los que el producto ya existe en el mercado, ¿sí? Entonces, las estrategias básicas de inserción, ¿cuáles serían? Empiezo con poco volumen, porque me estoy insertando, eso no es una estrategia, es lo que va a ocurrir como consecuencia de la estrategia. Y puedo, por ejemplo, adoptar una estrategia de precios iniciales bajos que se van a ir incrementando con el tiempo. Eso, cuando lleguen al hecho del flujo de fondo, tiene que verse reflejado en el capítulo económico financiero, por lo cual es una estrategia que ustedes tienen que definir en el estudio de mercado y fíjense, la trazabilidad va a llegar hasta el último de los documentos. Por eso es importante lo que decía Mónica de dejarlo registrado en el documento. Otra de las posibilidades es que yo me voy a diferenciar a través de una calidad. Hay veces que un cambio en la calidad del producto representa una eficiencia en el proceso del cliente. Les pongo un ejemplo muy simple que es el del negocio en el que yo trabajo, que es la refinación de grasas y aceites comestibles, en donde la acidez inicial con la que se compra el aceite o la grasa, yo la tengo que extraer en el proceso y me representa una merma. Si yo tenía el 10% de acidez, quiere decir que el 10% de la materia, estoy hablando de grosso modo porque después en la práctica los números no son tan taxativos, el 10% yo lo tuve que tirar como ácido graso, no lo pude vender como grasa. Con lo cual, una característica diferencial de acidez a mí me representa un ahorro en mi proceso productivo. Con lo cual, puede que, no por precio, sino por una característica de calidad, yo tenga una inserción en el mercado particular. Pero obviamente tiene que ser atractiva para el cliente. Ahí tendríamos una segunda que no es precios bajos iniciales, sino una calidad diferenciadora. Generalmente la calidad, chicos, es asociada a una eficiencia en el proceso productivo del cliente. Bueno, esta estrategia impacta directamente en el diseño de la operación, lo mencionamos. Si yo voy a buscar una calidad diferencial, mi proceso productivo no puede ser idéntico al de mi competencia. Si yo voy a empezar con precios iniciales bajos, mi volumen va a ser bajo y después se va a incrementar. Fíjense que empezamos a hablar de una concepción del proceso productivo que no es tan on-off. O sí, por ejemplo, tenemos un proceso continuo o batch. Ustedes saben perfectamente que para cuando tienen procesos continuos que tienen setups de arranque muy largos, el dimensionamiento es clave relacionado al volumen que yo voy a ir incrementando a lo largo de los meses, porque las pérdidas en las que yo incurro con los setups cuando tengo que parar toda la planta y arrancarla de vuelta, porque el volumen no me cubre la producción de un mes, es complejo. Contrario a eso, tengo, por ejemplo, la estrategia de una producción por lotes, en donde yo paro un lote, no lo hago, salteo un lote y no pasa nada. No vino un turno a trabajar y se quedó en la casa. Fíjense cómo me voy a desempeñar en términos de volumen impacta directamente en el diseño del proceso que ustedes van a hacer. Puede hasta impactar en si eligen un proceso batch o un proceso continuo. Fíjense la importancia de poder definir esto. En la práctica, ustedes pueden decir, no, yo la verdad que planeo usar toda la planta y ir a pérdida el primer mes. Lo prefiero.
porque el sobrecosto de hacer las paradas de un proceso productivo continuo es altísimo. Piensen ustedes en un horno, por ejemplo, en una planta de clinker. No puede andar parando y arrancando el horno todos los meses porque la capacidad productiva estuvo por debajo del límite inferior de diseño, ¿sí? Bueno, llegamos a la parte en donde empezamos a definir ya variables específicas que nos van a impactar directo en capítulos posteriores. Volumen y precio estimado de comercialización. No tiene que ser necesariamente un valor fijo. Y eso es lo que tenemos que claro. Es más, yo desde la lógica que percibo que ustedes comprendan e interpreten de un estudio de mercado y de cómo se lanza una operación, espero que no sean fijos esos valores, al menos por los primeros años o primeros meses. ¿Y dónde hay impactos principales? Pongo la palabra principalmente porque en realidad tiene impacto todo. Pero principalmente lo van a tener en el balance de masa y energía. Y por ende, obviamente, balance de masa y energía y memoria descriptiva van totalmente de la mano. En el diseño de los equipos y en el análisis económico financiero. De ahí les puede impactar hasta en la elección de un EPP. O sea, en absolutamente todo. Por eso no aleatoriamente está puesto dentro de los primeros documentos que se presentan. ¿Está bien? Bueno, nosotros deberíamos cerrar. Quiero ver si por las dudas, creo que ahí había 2 7 en vez de un 7 y un 8. El último, o sea, el lugar a donde tenemos que llegar al final es poder definir este volumen y precio estimado de comercialización. Puede ser integrado en el tiempo porque no es constante en el tiempo, que va a empezar a disparar hacia los documentos siguientes un montón de variables o condiciones de diseño o creación del documento que son críticas, ¿sí? En principio, chicos, eso sería el contenido básico. Traté de exponerlo en términos de pasos lógicos, pero no necesariamente tienen que respetar ese orden taxativamente. Sí, es muy importante que ustedes traten de razonar cada uno de ellos, porque el día de mañana muy probablemente les toque, y se los pongo por experiencia, trabajar con una persona comercial. Ustedes muy probablemente, al menos al inicio de su trabajo, les va a tocar, si se dedican a lo que es gestión de operaciones, estar ustedes gestionando operaciones en contrapartida de alguien comercial que está demandando, che, quiero vender esto, quiero vender esto. Y hay veces en las que pensar rápidamente esa estrategia comercial, ¿dónde me impacta en la operación? Es nuestro rol. Porque ese rol, el comercial, no tiene la capacidad técnica para saber. Nosotros sí. Entonces, este tipo de documentos, si bien no necesitamos ser nosotros especialistas, tienen que servirnos para poder darle el foco comercial que generalmente tendemos a tener en falta quienes nos dedicamos a la parte técnica. Bueno, la idea era más o menos que se lleven un pantallazo del contenido de un estudio de mercado. Obviamente, cuando comiencen con la producción de documentos van a tener a los profes, nos van a tener a los profes a disposición para evacuar consultas, pero si ahora, dentro de lo que les fui planteando, les surge alguna consulta, les pido porfa, habiliten el micrófono o levanten la mano y yo les voy diciendo para que las evacuemos. Listo, como no hay consultas, vamos, una consulta me tiene que hacer, por lo menos, mínimo. Si no, empiezo a marcar gente. ¿Eh? ¿Ninguno? Bueno. A ver. Moni, por favor, lo que vos consideres que sea oportuno agregar, bienvenido, más que bienvenido. Bueno, hola, buenas tardes. Mi idea no era intervenir, honestamente. Un par de aclaraciones. Yo entiendo por la experiencia que cuando ustedes ven esto, en este momento se les hace un nudo en la cabeza con respecto a qué es lo que tienen que poner o qué es lo que tienen que interpretar en cada uno de los puntos. Pero para hacerle una ayuda a memoria para ustedes, una vez que ustedes ya tienen definido el proceso, conocen cuál es el producto, definirán cómo lo van a comercializar,
definirán las características del mismo, y eso es parte de lo que ha estado especificando recién el ingeniero D'Angelo. Es decir, si yo tengo en claro cuál es el producto, pero no tengo en claro cómo lo voy a comercializar, no tengo idea de cómo lo voy a insertar en el mercado. Entonces, ustedes conocen el producto y definen parámetros de calidad del producto, lo que tienen que hacer es asociarlo a las condiciones de comercialización. Después de eso, una vez que ustedes tienen ya definida la memoria el producto que van a hacer, tienen que conocer, porque conocen el proceso, cuáles son las materias primas que van a estar involucradas. Entonces, yo voy a hacer el estudio de mercado específicamente del producto que yo quiero comercializar para determinar la cantidad que puedo insertar en el mercado, etcétera, etcétera, pero también tengo que analizar si tengo la disponibilidad de las materias primas, que las conozco porque definí el proceso con esas materias primas. Entonces, fíjense cómo todo lo que ustedes han definido antes es de impacto directo en este documento, y lo que hagan en este documento será de impacto en el documento 3, en el documento 4 y después en el diseño de los equipos. Por eso la idea es ser lo más claro, concreto y específico posible en cuanto a las decisiones que van tomando y cómo van asumiendo esas cosas. No siempre van a encontrar información, y repito lo que dijiste vos, Emiliano, respecto a un producto específico que ustedes quieren hacer. Nos ha pasado, por ejemplo, con un producto medicinal. No hay antecedentes, pero sí hay antecedentes de cuál es la comercialización de una marca comercial de un medicamento que contiene esa droga, particularmente que se iba a comercializar, o cuál es el uso, el consumo en función de eso. Entonces indirectamente se pueden obtener informaciones. Lo mismo pasa en relación a materias primas, y más cuando son productos de importación. Hemos tenido muchos procesos en los cuales las materias primas son productos de importación. Entonces, determinar de dónde va a venir esa materia prima es determinante para un capítulo posterior que tiene que ver con depósitos y almacenes. Porque en función de cuál es la periodicidad con que vienen, cuáles son los costos de traerlos, la complejidad del mismo, tengo que asegurarme un almacenamiento de esa materia prima para asegurarme la producción. De lo contrario, me quedo con las ganas de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, quería marcarles esas cosas para que no dejen de considerarlo. Y sí, seguro las dudas les van a surgir cuando empiecen a completar la información, pero tengan en cuenta esto. Siempre, ustedes tienen la definición de cuál es el proceso productivo, les va a dar un producto, van a tener una materia prima. Entonces, en función, una o varias, en función de eso, lo primero que analizan es el producto, que es el objetivo fundamental del trabajo de ustedes, y después tienen que justificar el volumen de materia prima que van a necesitar y de dónde lo van a sacar, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Es más que nada buscar información que esté relacionada con estos dos elementos, materias primas y productos, fundamentalmente. ¿De dónde lo sacan esa información? De distintas fuentes estadísticas, desde comercio a nivel local, regional, internacional, comercio exterior, estadísticas en el INDEC, tienen opciones varias, todo depende de cómo se les ilumina la lamparita para buscarlo. Eso es lo que quería agregar. Tal cual, tal cual. Mucha de la información está en internet, hay que buscarla nada más, generalmente. Puede que hasta incluso tengamos que manejar info que no esté al 100% actualizada, pero bueno, si la última información que con la que cuentan está hasta el 2018, y bueno, lo podemos tomar como referencia también. Que también por ahí hay veces que eso es lo que pasa, ¿no? Claro, o ejemplo, hay un artículo en el diario que dice que en tal fecha, por ejemplo, 2022, se va a instalar una planta de XX en Brasil. Entonces uno ya sabe que esa va a ser una competencia. Entonces, esas cosas también importan porque nos ayudan a tomar decisiones. Exacto. Tal cual. Bueno, chicos, veo que... ahí está, Joseph dice que le van a surgir
las dudas quizás. Van a contar obviamente con nuestro asesoramiento, nos pueden hacer consultas al respecto, ¿no? Más bien, de vuelta, el objetivo acá no es que sean especialistas, que presenten un estudio de marketing digno de una persona que se ha estudiado e instruido en el tema, pero sí que los principales ejes que afectan el proceso productivo y el diseño de la planta los tengan en cuenta. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda más, y Moni, no sé si vos quisieras agregar algo más. No, respecto a esto no se me ocurre nada en particular. Podemos dar entonces por finalizada la clase. Bueno, chicos, les agradezco la asistencia. A ver. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase entonces. Les agradezco la participación. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Adiós.